Bueno, muchísimas gracias, señora presidenta. En primer lugar, desde el Grupo Parlamentario Aragonés, desde el Partido Aragonés, queríamos dar la bienvenida a los miembros de ATA, de UPTA y de cualquier colectivo que pueda representar a los autónomos, que, como hemos defendido desde el Partido Aragonés en multitud de ocasiones, pues representan a gran parte del tejido productivo en Aragón, han servido para crear empleo en los tiempos de crisis y especialmente para fijar población en el otro 58% de Aragón, que es el medio rural. Un colectivo que, como todo el mundo sabe, tiene una cierta importancia en cerca de un 60% en el sector comercio y servicios, cerca de un 20% en el sector de la agricultura y de la ganadería, que fija población en el medio rural. No tenemos que perder de vista la realidad de Aragón, y luego que tiene además un alto componente también en cuanto al arraigo de las empresas familiares. En ese sentido, nosotros lo que no vamos a hacer es entrar en debates estériles de si los autónomos sí, los autónomos no. Nosotros creemos que desde el Partido Aragonés lo que hemos hecho ha sido defender lo mejor posible mediante iniciativas, algunas innovadoras, otras ligadas a lo que está haciendo el propio Gobierno de España para favorecer a un sector en Aragón que ha ido perdiendo número de autónomos. Aprovecho hoy que traemos la Ley de Estadística para que se corrobore oficialmente esa pérdida de autónomos en los últimos años y que es necesario seguir implementando de forma importante y potenciando a un sector que cada día ha perdido autónomos de forma importante en los últimos años en nuestra comunidad. Y en ese sentido hay que predicar desde el ejemplo. Y nosotros no nos vamos a meter ni con un grupo político ni con otro, simplemente por tus actos y por tus hechos te juzgarán. Y además de, para traer la ley después de 3 años, también se puede apoyar el trabajo de los autónomos en los presupuestos del Gobierno de Aragón. Y en este caso, el grupo que trae la ley, vuelvo a decir que es lícito que se traiga una ley, lo que hay que hacer es seguir intentando aportar con hechos ese trabajo a los autónomos de Aragón. Nosotros no vamos a estar ni a favor ni en contra de que los grupos puedan traer diversas leyes. El presidente del Gobierno de Aragón ya en su debate de investidura habló de una ley. Tras 3 años, los pseudosocios ahora traen un anteproyecto de ley. Nosotros lo que queremos dejar claro desde el Partido Aragonés es nuestra postura. Y para mejorar ese futuro anteproyecto de ley, lo traiga quien lo traiga, tenemos que dejar claras 4 cosas. En primer lugar, que en los presupuestos se vea de una forma palpable esa apuesta por los trabajadores autónomos. En los presupuestos. Lo que no queremos es que la ley sea, como algunas otras, papel mojado. Y quedará muy bonito en donde unos y otros se irán reuniendo con el colectivo de los autónomos, se irán reuniendo con los autónomos, irán al pie de calle y diremos qué bien, hemos traído una ley. Pero es papel. Es papel. Y lo que hay que hacer, ¿qué es? Dotar a esa ley de contenido, y ese contenido lo tenemos que traer entre todos, y también ese contenido es contenido económico, y ese contenido es de ligarlo con las acciones que sirvan para potenciar esa ley. Y en este caso, mejor o peor, aquellas acciones que se están haciendo con peso desde el propio Gobierno de España. Con lo cual, el primer punto importante será que esa ley no sea papel mojado, sino que venga dotada presupuestariamente. En segundo lugar, esa ley debe ir en coordinación con las medidas que se están haciendo desde el Gobierno de España. De nada va a servir si no aprovechamos esas medidas desde 2018 que se están haciendo desde el propio Gobierno, que pueden ser mejores, que pueden ser peores, pero está claro que por fin desde el Gobierno de la Nación se está apostando de forma importante por un colectivo, y lo que debemos hacer aquí en el ámbito propio de la comunidad autónoma es mejorar, potenciar y aprovechar esos vientos de colas en esas medidas que se están haciendo desde el propio Gobierno de España y que se está también haciendo en convivencia con los colectivos de los autónomos. En tercer lugar, ¿nosotros qué vamos a proponer desde el Partido Aragonés? Pues que esa futura ley, la traiga quien la traiga, no deje de lado a los autónomos del medio rural. Vuelvo a decir, no hay que dejar de lado a los autónomos del medio rural, porque las condiciones que hay en una macrociudad a las que sufren los autónomos que están en el medio rural, los agricultores, los ganaderos, los comerciantes, los que llevan una casa rural a nivel de turismo, no es lo mismo. Con lo cual, a lo mejor dentro de esa ley debemos introducir algunas variables para incentivar la fijación y la creación de empleo en el medio rural
y que también podamos luchar contra la despoblación. Es decir, que no hablemos de despoblación, sino que demos ventajas a los autónomos, a las empresas familiares que hay en el medio rural para que puedan seguir creando empleo. Y, en cuarto lugar, ¿qué debe contener esa ley? Además de hablar de nuevos emprendedores, desde el Partido Aragonés ya hemos dicho que no se debe dejar de lado a los 105.000 autónomos que ya han estado creando empleo en nuestra comunidad. Es decir, todo el mundo en las iniciativas habla de nuevos emprendedores. Hay que fomentar e incentivar la creación de nuevos emprendedores, de nuevos autónomos. ¿Y qué pasa con esos 105.000 que ya están creando empleo? ¿Nos olvidamos de ellos? ¿Nos olvidamos de esos 105.000 que están creando empleo en Aragón y que han estado aguantando la crisis económica? Pues claro que no. ¿Qué debemos hacer? En ese anteproyecto de ley, lo traiga quien lo traiga, lo que debemos hacer es incluir medidas para seguir ayudando a esa gente que ya está creando empleo. Por tanto, el Grupo Parlamentario Aragonés, el Partido Aragonés, no nos vamos a oponer a ningún tipo de ley, traiga quien lo traiga, nos vamos a abstener. Y digo que nos vamos a abstener porque hay que predicar con el ejemplo. Hemos tenido 3 años, han tenido ustedes 3 años para traer una ley. Casualmente, a un año de elecciones la traemos. Pero vuelvo a decir, no nos vamos a poner en contra de cualquier ley del fomento del emprendimiento y del trabajador autónomo y vamos a predicar con el ejemplo. Y lo que sí que les voy a pedir es que en el próximo periodo de enmiendas aprueben enmiendas, como ha pedido el Partido Aragonés, de más de 2 millones de euros para dotar económicamente y acompañar económicamente a esa ley, cosa que la gran mayoría han votado en contra. Vuelvo a decir, no nos opondremos a una ley que favorezca a los autónomos, pero prediquen con el ejemplo. Muchas gracias. Gracias, señor Guerrero. Grupo Parlamentario.